vamos a recuperar lo que dicen algunos medios tradicionales en sus portadas a manera de información o desinformación, ¿no? Sí, sí, de todo hay en esta Hay de viña, todo en la viña del todo hay. Señor. Sí, mira, yo creo que hay dos grandes temas, tres, si me apuras, porque también está lo del arranque de ayer de las consultas del TEMEC y fue abordado en la mañanera presidencial. Una cosa de la que no se habló prácticamente, pero que es importante que usted conozca, es que ayer entró en vigor el decreto de la creación de la empresa Litio MX, que es la que se va a encargar de administrar, de producir, de propiciar, digamos, todo el desarrollo tecnológico para la utilización del litio en el país. Es una noticia muy importante para nuestro país. Aquí lo tiene La Jornada, es la única que lo tiene en primera plana. Y dice, encabezará la CENER, la Secretaría de Energía, el manejo del organismo descentralizado. Estimaciones señalan que en 18 estados existe el mineral estratégico. Se iniciaron, por otro lado, las consultas en el TEMEC sobre el diferendo energético. Está, pues sí, claro, está relacionado, aunque no es específicamente sobre el litio, pero también parecería que es una cosa que les preocupa no poder entrarle ahí. Sí. Y nivel histórico en la captación de inversión foránea, subraya el Ejecutivo, que esto tiene que ver con lo que ayer hablamos, de que pues no, en realidad el asunto del TEMEC pues no es un motivo de preocupación ni tampoco influye en la capacidad de México de captar inversión, ya que estamos en el momento récord de captación de inversión. Y México no se piensa salir del TEMEC. Nada más una queja tengo sobre el nombre, Litio MX. Digo, no está mal, pero ya estaba. Amlitio. Amlitio, querido. Amlitio. Ya estaba, había ganado en las redes sociales ese nombre. Ya finalmente quedó como Litio MX. Y bueno, pues es muy importante porque estamos hablando del llamado petróleo del futuro, el litio, que pues ya también es parte del presente y hasta guerras habrá por este preciado mineral. Así que Litio MX. Bueno. Litio MX, y bueno, como parte del kiosco, ahorita también vamos a comentar en un momento más lo de la iniciativa, digamos, de reforma en la Corte para no se dice iniciativa de reforma, ¿cómo se dice? Simplemente se está resolviendo un recurso. Se está resolviendo en un el recurso. cual se está Exacto. planteando que la prisión preventiva sería inconstitucional, pero que quedaría a disposición del propio juez a decisión Exacto. que se pudiera dar. O sea, si llevan a un auténtico delincuente con 5 o 6 órdenes de aprehensión a cuestas, es imposible que los dejen salir, y que si se ve por parte del juez un riesgo de fuga, también. Y en ese sentido, lo que se está planteando es eso, porque hay como una trampa, ¿no? En este debate hay quienes dicen, ya no va a existir la figura de prisión preventiva. Existiría siempre y cuando el juez lo determine. A ver, nada más creo que hay que establecer la gran diferencia de las dos argumentaciones. O sea, para empezar, la prisión preventiva no es castigar o sancionar a un delincuente. Es una medida cautelar para poder llevar a cabo el proceso, ya sea en libertad o en prisión preventiva. Aquí la discusión es si la prisión preventiva va a ser oficiosa, es decir, todos los que llegan y sus casos van a ser procesados van a tener que atravesarlo en prisión, o si cada juez va a poder decidir en función de las condiciones del propio proceso para que se pueda llevar a cabo el proceso. Si hay riesgo de fuga, como en el caso de Murillo Karam o en su momento se determinó con Rosario Robles, entonces se tiene que dar la prisión preventiva justificada. ¿Cuál es la diferencia con lo que plantea, por ejemplo, el presidente? Se había establecido mediante una reforma constitucional que hubiera prisión preventiva en función del tipo de delito, es decir, prisión preventiva para delitos graves, ¿no? Eso fue lo que se estableció hace un par de años, y ahorita esto es lo que está en discusión. No sería en función del delito, sino a partir de lo que cada juez determinara en cada caso. Entonces, en ese sentido, reforma dice, prevé la Corte acotar, se requieren 8 votos de los 11 ministros para que se determine que no aplica la figura en términos generales, como lo señalas, estimado Azul, sino solo en asuntos particulares. Ahí está el titular de reforma, que por cierto, en esta mañanera el presidente habló de otras portadas a las cuales hemos hecho referencia de este diario, y dice, en una de esas hasta deberían de dejar de trabajar ahí los editorialistas, los
opinadores, porque de plano en el caso de Ayotzinapa se la volaron, fueron incluso hasta ofensivos. La conclusión que manifiesta en una portada de Reforma es que hay 43 muertos en el caso de Ayotzinapa, siendo muy ofensivos, ¿no? Con los familiares de las víctimas y diciendo, pues no pasó nada. Y que el caso la estaba investigación cerrado. De López Obrador resultó en lo mismo, ¿no? Pero bueno, revisemos rápidamente algo más. Sí, mira, aquí es que esta es la hace portada del referencia a día López Obrador. siguiente en que Jesús Murillo Caram sale en su conferencia de prensa a dar su verdad histórica. ¿Qué hace el Reforma? Pues sale con esta portada diciendo, cerrado, son 43 muertos, ahí está ya la verdad histórica, vamos a pasar la hoja de este asunto, que es un poco de lo que se manejó incluso en respaldo de aquella terrible expresión de Murillo Caram del ya me cansé, ¿no? Ya, vamos viendo hacia adelante. Esto fue en ese momento. Enero de 2015. Exacto. Ahora, en este momento, esta portada que nosotros pusimos del día siguiente de la presentación del informe, en donde el Reforma ni siquiera toca el tema, ¿no? O sea, contrastes que se dan, digamos, dobles raseros. Y hoy, nuevamente, nuestros compañeros de Infodemia MX, de aquí, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, vuelven a ser mencionados en la mañanera, su trabajo reconocido, por supuesto, porque hacen, pues ahora sí que una compilación y una muestra de lo que fue el abordaje mediático de la entrega de este informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. Vamos a verlo, ya que lo reconocen. La investigación no está cerrada, continúa. Vamos a pasar a un video final. A pesar de los graves señalamientos reportados en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, COVAC Ayotzinapa, presentado por Alejandro Encinas, medios de comunicación y comentaristas reportaron que el informe y la verdad histórica concluyen lo mismo. La coordinación en esta cobertura se puede notar en el tratamiento editorial que dieron medios escritos y noticiarios de televisión al asegurar que los datos revelados el jueves 18 de agosto se conocen desde hace más de 7 años. Incluso hubo quienes compararon las declaraciones de Jesús Murillo Caram y las de Alejandro Encinas. El informe de la COVAC Ayotzinapa tiene sustanciales diferencias con la verdad histórica. Por ejemplo, mientras Murillo Caram aseguró que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. La Comisión para la Verdad aseguró que es falso que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, y su informe va más allá, al asegurar la participación de Guerreros Unidos, policías municipales y federales, la omisión de los protocolos militares y autoridades de los 3 niveles de gobierno, lo que constituye el delito de desaparición forzada. Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. En resumen, se trató de un crimen de Estado. Otra línea de coordinación entre medios fue la que pretendió minimizar el impacto de la verdad histórica en el proceso de justicia y conocimiento de los hechos. Además, subestimaron la responsabilidad de los funcionarios que crearon la verdad histórica. Incluso la calificaron como una insensata persecución a exfuncionarios. Los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debieran irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Caram. Es la investigación criminal, si me permiten, con esto remato, es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México. La COVAC Ayotzinapa también enlista una serie de eventos señalados en la verdad histórica que fueron construidos en la administración de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, que los estudiantes estaban en Iguala para boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda, entonces titular del DIF y esposa de José Luis Abarca. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala
obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio. Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos 3 células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Por último, la coordinación entre medios que más se notó fue la del silencio. Las primeras planas de los principales periódicos nacionales, en su mayoría, ignoraron el informe de la COBAG Ayotzinapa u ofrecieron mínimos espacios. Contrastante con el tratamiento que dieron en 2015 cuando Murillo Karam presentó la verdad histórica. La diferencia más notoria entre la verdad histórica y el informe de COBAG Ayotzinapa es que mientras la primera fue producto de testimonios obtenidos bajo tortura que pretendía evitar la investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos y la procuración de justicia, vamos a empezar. Llevamos las cosas. La primera mentira que me dice, se acabó usted y empezamos. ¿Quién? Ahora un poquito más fuerte. ¿Quién es aquí que empieza algo? Sí, porque va suave. Va por la suave. El informe de la Comisión de la Verdad busca el esclarecimiento de los hechos y la justicia transicional. Infodem. Justicia. Agradecemos a Infodemia por la información. ¿Es cuánto, señor presidente? Pues gran trabajo de nuestros compañeros, reconocido, y ahí está Tomás Herón ordenando una tortura, diciendo la primera mentira y te mato. De alguna forma se presenta también todo esto como parte del punto climático, o uno de los puntos climáticos del sexenio pasado, en lo que hace al autoritarismo, y no solo al hecho mismo de esta, pues ahora que sabemos fue una masacre de estudiantes que sí los mataron a todos, que sí los desaparecieron. Bueno, no solo eso, sino el tratamiento que se dio respecto al encubrimiento, no solo ordenado desde el Estado mexicano, sino con la complicidad de medios de comunicación que veían para otro lado o que se quedaron con la postura cómoda de decir, pues esa es la verdad histórica, eso es lo que señala el procurador Jesús Murillo Karam, y por eso el presidente dice, ¿cómo es posible que esta descomposición haya sido tal que penetre hasta ahora a ciertos grupos como, por ejemplo, Carlos Marín, que dice, a ese torturador que presenciamos hay que reconocerle su trabajo en el caso Ayotzinapa? Imagínense nada más, y no solo a él, hay que agradecerle, dice Marín, a Jesús Murillo Karam, la verdad histórica debe ser intocable, eso fue lo que sucedió, y el presidente dice, ni arrepentimiento hay en estos hombres y mujeres del viejo régimen. No hay arrepentimiento. Debe haber, sí, en el fondo, perdón hacia ciertas conductas, pero si no hay arrepentimiento, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Y también, digamos, hablando de justicia, también lo puso en ese marco, ¿no? En el marco de lo que considera como parte de la justicia, incluso con cosas suficientemente graves como para que existan más bien otro tipo de sanciones sociales y judiciales y todo. El presidente dice, yo sí creo en el perdón, pero pues para que haya perdón, pues tiene que haber por lo menos arrepentimiento. Así lo dijo, ¿no? Vamos a escuchar al presidente. Yo soy partidario del perdón, pero para que haya perdón, que no me corresponde a mí en este caso, pero pues tiene que haber arrepentimiento. Cometí este error y me arrepiento. Cuando hablan ni perdón ni olvido, digo,
Olvido no, perdón sí. Somos seres humanos. Olvido no, y esto es muy importante porque también tiene que ver con el debate público y la posibilidad de que estas cosas se discutan, se conozcan, y por eso vuelve a reiterar el presidente, la vida pública tiene que ser más pública y para eso solamente puede ocurrir si se permite la discusión y si se dan a conocer las informaciones como fueron. Y que exactamente como fueron. No implica, estimada, perdón, no implica impunidad. También hay que subrayar eso. Una cosa es la parte ética, moral, y otra es la rendición de cuentas ante la justicia. Y en el caso de Murillo Karam, lo reitera hoy el presidente, también, se inculpó el ex procurador al decir nosotros somos los responsables de esta investigación y que responda ante los tribunales y no resulte en que todo es una vacilada después de tantos años de clamor de justicia de los padres de familia. A ver, yo planteo, ¿le podrían sostener a la cara de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa esto, lo que dicen algunos, que Jesús Murillo Karam está rechinando de limpio? Después de lo que vimos de Tomás Herón, después de que sabemos que en efecto se forzó una narrativa, ¿le pueden sostener eso a los familiares de los desaparecidos? Yo creo que es muy difícil, ¿no?, de mantener la palabra en ese sentido. Pero bueno, ya si les parece, vámonos a algo más, ¿no? Nada más rápidamente, porque en el quién es quién de las mentiras creo que hay una cosa que vale la pena retomar. Se desmiente, dice Elizabeth García Vilchis, es falso que el SAT, para que usted lo sepa, esté consciente de esto, es falso que el SAT cobre por depósitos en efectivo o investigue a los contribuyentes. No cobra ningún depósito, el SAT solo investiga a quien se encuentre en un proceso de auditoría. Se lo ponemos aquí porque claramente llegó al quién es quién de las mentiras, pues porque hubo una y varias publicaciones que están asegurando esto. Y qué bueno que lo dices. A ver, yo he hecho depósitos en efectivo y no me cobran un impuesto. No, pues claro. Entonces así se comprueba que en efecto están mintiendo algunos, ¿no?